Nos acompaña en el día de hoy Ángel Monagas, quien es abogado, comunicador, analista y columnista de Caiga Quien Caiga. Bienvenido, Ángel, a Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes al compañero que te acompaña allí. Mira, muy agradecido con ustedes y por toda la región del Cúcuta, por todo el apoyo que siempre le dan al pueblo de Venezuela. Ángel, vamos a iniciar con lo evidente. Lo evidente es hablar sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. ¿Hacia dónde va el gobierno de facto de Nicolás Maduro con estas acciones? Porque hasta hace poco se hablaba de un posible diálogo, de un acercamiento, de una apertura, y ahora el panorama es totalmente distinto apenas 4 días después. Mira, el diálogo va a seguir. El diálogo estilo Nicolás, estilo chavismo. Yo creo que vamos a ver en el corto plazo algunos cambios. En este momento hay un fuerte rumor. Hace como unas 2 horas recibí una llamada de una fuente que tenemos nosotros en Fuerte Tiuna. Yo tuve la oportunidad de hacer el servicio militar y estuve 5 años en tribunales militares y alguna amistad le queda uno allí. Y me estaban informando, fíjate, que el general en jefe Néstor Sabarce habría sido nombrado ministro de la Defensa. Cuando a Néstor Sabarce, que era mayor general, lo designaron general en jefe, nosotros no entendíamos el hecho. Ahora quizás pudiera ser una explicación. Si ese hecho se da, evidentemente que Maduro está preocupado porque que no es lo mismo decir terminó el chavismo, pero yo creo que como va la cosa, el fin de Maduro está muy cerca. Es decir, yo no veo a Maduro reelecto, yo no veo a Maduro continuando. Acaba de recibir un fuerte revés en la adjudicación de los candidatos, porque al igual que las elecciones del 21 de noviembre, este proceso chavista también es una adjudicación. Allí no hubo respeto por el voto y yo lamento terriblemente que la oposición venezolana, después de 22, casi 23 años, todavía no terminemos de descifrar el juego del chavismo. Entre otras razones, déjame decirte, porque yo soy caiga quien caiga, hay intereses. O sea, yo no les llamo oposición venezolana, yo les llamo contrarios al chavismo. Son muy pocos los opositores. Hay contrarios al chavismo, pero que se manejan un mar de intereses. Fíjate, un hecho que probablemente ustedes no lo mencionen porque además su papel es distinto al mío, ¿no? Su papel es más imparcial desde Colombia. Qué casualidad que cuando la USAID, que según el embajador Story desde Colombia, ha dicho que le ha entregado a Guaidó en ayudas 12.500 millones de dólares, no estamos hablando de 3 lochas, y luego el informe de la USAID, por lo menos en lo que he leído, demuestra que no hay explicación o hay un manejo caprichoso de los 500 millones, se producen estos hechos. Y qué casualidad que estos hechos también se producen cuando está el candelero en Cuba, que si bien yo no creo que el castrismo caiga, sí creo que ha iniciado un camino, una bajada. Es decir, va en bajada. Yo no puedo saber qué tiempo durará eso, pero ciertamente que lo que ha pasado con el pueblo cubano es un despertar, que era lo que debió hacer la oposición. Cuando tú me preguntas cuál es el destino, fíjate, si en Venezuela tuviéramos realmente una oposición, en lugar de estar buscando una elección o una adjudicación, estarían conectándose de nuevo con la gente, levantando a la gente, porque si Cuba tiene razones para levantarse, también la tiene Venezuela, y eso no está pasando. En consecuencia, yo creo que una parte de la oposición, si estoy hablando de la mesita y de la mesa, ¿no? Lo que llaman aquí alacranes, ¿no? A mí no me gusta usar ese término, pero así la gente me entiende. Van a ir a elecciones con las reglas que está imponiendo el régimen,
con un CNE chavista, porque se ha dicho por allí que Enrique Márquez es de la oposición. No, no, no. Todos los miembros del CNE los puso el chavismo, todos y cada uno. Entonces, el futuro todavía en Venezuela no está claro, no está claro, y hay que estar analizando los acontecimientos. Este nombramiento, si eso pasa, pues nos estaría diciendo que Maduro tiene las bardas en remojo, y evidentemente que la situación interna dentro del chavismo tampoco es fácil. Diosdado quiere ser presidente, Maduro quiere la reelección, Jorge Rodríguez le dice a Diosdado que si él aspira, él también. Yo lo que te quiero decir con esto, o lo que les quiero decir a ambos, que si la oposición aprovechara esa coyuntura que está dentro del chavismo, que está ardiendo, quizá en Venezuela estaríamos viviendo acontecimientos similares a lo que está viviendo Cuba. Y además de eso, estaríamos en otra situación distinta, pero lamentablemente no es así. Así que yo no veo, en el corto plazo, no veo salida para Venezuela, salvo, tú sabes que los fenómenos a veces ocurren como pasó en Rusia. Después de 80 años, una mañana el pueblo despertó y se molestó. Como en Cuba no son los partidos políticos los que están causando la protesta, el pueblo un día despierta y dice que va para adelante y va para adelante, ¿no? Hay una cosa, Ángel, allí que es evidente, lo acabas de mencionar, es la gente la que determina el ritmo del proceso, la que reacciona. Pero las condiciones están dadas en este sentido. La hambruna que se está imponiendo en algunas regiones de Venezuela, el tema de la falta de una política de vacunación con el tema del COVID-19, siguen incrementándose las muertes más allá de la cifra oficial. Y un país que no ve alternativas de corto ni de mediano plazo y que sigue forzando a la gente a salir y a escapar. Yo creo que el caldo de cultivo está armado tan igual como se armó en Cuba, tan igual como en algún momento se arme en Nicaragua. Mucho peor, porque tú sabes que en Venezuela los que emigramos, ustedes, yo, no emigramos por hambre. O sea, nosotros en nuestro país teníamos una vida, entre comillas, distinta a la que llevó a huir o a lo que lleva a huir a los centroamericanos, a los mexicanos y a los cubanos, que es el hambre. No es que en Venezuela no haya hambre, y hoy en día, como tú lo estás diciendo, hay hambruna. Pero ciertamente la única salida que sigue viendo hoy, 16 de julio del año 2021, son los puertos, aeropuertos o el agua. Y eso es bien triste. Fíjate la cifra de muertos. Yo tengo la información del gremio médico tras bastidores que la cifra de muertos en Venezuela supera los 16.000, se acerca a los 20.000 muertos. Eso está oculto. Eso no lo dice ningún medio en Venezuela, porque en Venezuela la censura es peor que en Cuba. En Cuba por lo menos pueden agarrar las ondas hercianas de Florida, que estamos muy cerca. En la frontera venezolana, por lo menos en el Táchira, se agarran fácilmente las emisoras de Cúcuta, igual pasa en Maicao, pero del resto del país, bueno, en Falcón se agarra un poquito Aruba y Curazao, pero del resto nosotros tenemos una censura muy fuerte. La situación de hambre es terrible. Esta mañana estaba revisando un informe de la ONU y ellos lo decían como con asombro, desde hace muchísimo tiempo. Mis queridos amigos, en Venezuela hay familias que hacen una sola comida al día, si es que la hacen. Acabaron con las matas de mango. ¿Tú te acuerdas las matas de mango que en Venezuela le decimos los pollos? Ya no hay mango. Han acabado con todo. La señora que tenía en su casa gallinas se las comió. Es una situación de miseria, de necesidad. Mucho peor porque nosotros éramos un país rico, un país poderoso, un país donde no queríamos emigrar porque en nuestro país teníamos todo y lamentablemente esa no es la realidad. Yo sé que ustedes no lo pueden hacer porque en Colombia no sé cuál será su situación jurídica, pero ojalá el pueblo colombiano abra los ojos
e impida que el comunismo, que el socialismo, porque aquí tampoco se le ha dicho la verdad a la gente, en Venezuela hay muchos partidos socialistas que no se dan cuenta que también pertenecen a la Internacional Socialista que pertenece Cuba, abran los ojos e impidan la llegada de factores que llegan muy bonitos, con muy buen discurso, porque para eso son unas estrellas, pero que cuando empiezan a mandar pasa lo que lamentablemente ha pasado en Venezuela. De lado y lado, tanto de los factores de la llamada oposición como de los factores del chavismo, ¿eso permitirá aspirar un país estable o veremos un país más inestable de lo que hemos vivido hasta este momento? Más inestable. Nosotros vamos al rumbo de Cuba. Nosotros estamos siguiendo la ruta cubana. En estos días pasados, yo hablaba que ustedes lo entrevistaron también una vez, Carlos Alaimo, y me decía Alaimo, cuando yo vea que Venezuela lleva el camino de Cuba, y si es verdad que pierdo las esperanzas, y bueno, pierde las esperanzas porque nosotros vamos a toda carrera por el mismo igualito camino de Cuba, entre otras razones, porque todos saben que el cerebro de Venezuela, el castrocomunismo, que a algunos les parece una película, pero el G2 cubano existe, maneja el país, está metido en el sistema de identificación, está metido en el sistema de comunicación, maneja la movilización y nosotros vamos a toda carrera por esa marcha. Fíjate que ahora va a haber elecciones el 21 y eso, repito, no va a haber elección, adjudicación. Que se bajen de las nubes, el chavismo va a decir, bueno, le vamos a ceder este espacio, pero este no. Yo dudo, fíjate, lo estoy diciendo hoy 16 de julio, yo dudo que el chavismo entregue el Zulia, por ejemplo. Yo dudo que el chavismo entregue el Táchira. El Táchira lo quiere recuperar el chavismo por todos los manejos que han hecho ellos con la FARC. La gran rabia que tomó Diosdado cuando mataron a Santrich. Entonces, bueno, van a entregar Lara, van a entregar quizás Yaracuy, van a ratificar Margarita, algunos que otros estados lo van a adjudicar, pero dudo que las piezas más importantes de Venezuela, entre otras razones, chicos, porque mira, ¿cómo vas a ir tú a un proceso electoral con un plan república que tiene unas fuerzas armadas roja, rojista, marxista, leninista, chavista y sobre todo chavistas? Así lo dicen ellos. ¿Cómo vas a ir tú a un proceso así? O sea, cuando tú vas a la guillotina vas a ir celebrando, vas a ir alegre, imposible. Y eso está pasando en Venezuela, no hay garantía. El gobierno dice, el régimen dice que hay respeto. Bueno, ahí está lo que, independientemente de que yo cuestione un poco el show de Guaidó, no estoy de acuerdo con la detención de Guaidó, ni de Guevara, ni de ninguno, porque evidentemente que ese no es el juego democrático, el debate democrático es de las ideas. Pero estos tipos no creen en eso, para ellos no existe democracia. Así que vamos a un periodo de mayor inestabilidad, las empresas van a sufrir mucho más, porque fíjate, Maduro dice que está aperturando el mercado, y hay un grupo de chinos que tiene tiempo presionando a Nicolás para que asuma, entre comillas, el sistema comunista chino, donde todo está censurado, pero la economía funciona. El radicalismo en Venezuela le dijo a Maduro, con esto no te metas, porque así como todos ustedes se hicieron ricos, nosotros también. Y por eso aprobaron la ley esta comunal. ¿Con qué? O sea, ¿qué seguridad jurídica puede tener un empresario de ir a Venezuela a invertir con esas leyes comunales donde en cualquier momento se paran y te quitan lo que tienen? Lo que ha pasado con la finca. Ustedes deben estar enterados porque son frontera con el Táchira, cómo han invadido, chantajeado el cobro de vacuna a los ganaderos venezolanos. Entonces yo creo que el país, lo único que pudiera yo decir, orar y pedir, y en ese es nuestro trabajo de crítica, para que el pueblo despierte y también para que la dirigencia política opositora despierte
porque a pesar de lo que te digo, o sea, el pueblo un día se levanta y puede reaccionar. Sería mucho más fácil si viéramos realmente una oposición en la calle combativa, conectándose con la gente. O sea, nosotros no queremos entender, mira lo que está pasando en Cuba. En Cuba está pasando eso porque, uno, el Internet, las nuevas tecnologías de la información. Dos, las llamadas generaciones milenias. Es decir, las revoluciones las hacen los menores de 30 años, los de 50 no. Ya esas historias en Venezuela, en los viejitos adecos que creen y quieren meternos esas historias, no. Si nosotros no entendemos que tenemos que convencer, enamorar al sector juvenil, es decir, 35 años hacia abajo, es muy difícil que en Venezuela pase una cosa distinta. Y eso es histórico, además, en todas partes del mundo ha pasado así. La pregunta que está en este momento rondando es si el régimen cubano cae, ¿tiene algún efecto dominó en Venezuela? Sí lo tiene, no directo, es decir, no inmediato, perdón, pero evidentemente que sí lo tiene porque ese es el cerebro. En este momento, debo decirte que acabo de ver varios buses en Hialeah, saliendo para Washington. La colonia cubana en la Florida, que tú sabes que es bastante numerosa, sobre todo en Miami, acaban de salir a Washington a pedirle a Joe Biden acción militar. Yo no creo que lo logren, pero ellos tienen ese sueño. Y evidentemente que lo que pase en Cuba va a tener un efecto inmediato en Nicaragua y en Venezuela. Un efecto inmediato, no, perdón, un efecto a corto o mediano plazo, pero evidentemente que le va a ocasionar un daño terrible a la dictadura venezolana, porque el cerebro, la dictadura más sangrienta del planeta ha sido la dictadura cubana. El empobrecimiento de los pueblos de Latinoamérica tiene como base Cuba, donde hay varios intereses, no solamente la parte de la parte armada de las guerrillas, sino también del narcotráfico. Y si eso se cae, yo creo que va a ser un respiro para la democracia, para la libertad, salir del cerebro pensante. Después de allí queda ya de parte de la oposición. Por eso, Nancy, yo decía que si nosotros, los venezolanos, los dirigentes, yo no, porque yo no soy líder ni en mi casa, si no me calientan el agua no lavo los platos. Los dirigentes venezolanos debieran estar en este momento recorriendo los barrios, aprovechando la tensa situación. Pero lamentablemente eso no es así. Perdieron la calle. El chavismo sabe muy bien. El chavismo, déjenme decirle esto, le ha ganado todas las guerras políticas a la oposición. Cuando la oposición ganó en el 2015, recuérdense que Ramos Alú salió con el discurso de que iba a caer Maduro en 6 meses. Llegó el TSJ y acabó la fiesta. Entonces el chavismo nos ha ganado a nosotros todas las peleas porque no tenemos, pareciera ser, que la inteligencia, la fortaleza, y nos desconectamos. Por eso es que hoy en día yo fui uno de los que salió a caminar cuando llegó Guaidó al interinato, y 2 años y medio después Guaidó no llena el confesionario de una iglesia. Más que alegrarme, a eso a mí me entristece, porque yo quiero solución para mi país. Pero sí va a haber un efecto a corto o mediano plazo. Ojalá fuese instantáneo, pero lo dudo también porque en Venezuela, vamos a estar claros de algo, los grandes cambios en el mundo, y eso es histórico también, tienen que ver con el aparato militar. Y los militares en Venezuela son una élite, son los que realmente gobiernan, son los que manejan los intereses del contrabando, de la droga, de la economía. Si no se toca eso, si los militares, auténticos militares, no ejercen su función de policía constitucional, no va a pasar nada. La caída de Cuba pudiera ser un aliciente para que este sector militar, que yo confío que sí lo hay, actúe y logre emocionarse de llegar a suceder una caída del régimen cubano. Pero repito, eso no va a ser, tampoco es que el régimen cubano va a caer tan fácil. No, recuérdense que ellos han superado varias crisis. La última
última crisis la vivieron en el 94. Esta es mucho peor porque gracias a las nuevas tecnologías de la información ya no importa la censura, las redes dan para todo, para lo bueno y para lo malo, y desde la Florida mucha gente logra enviar internet a su gente en la isla de Cuba a pesar de los bloqueos, los VPN y todo ese mundo tecnológico que ustedes saben que existe ahora. Hay muchos mecanismos ahora. En eso, fíjate tú, como en Venezuela el internet se ha venido a menos, precisamente porque los comunistas saben que entre menos sepa la gente, mucho mejor para ellos. Por algo, fíjate, ¿por qué Pinochet tuvo 17 años? Festival Villa del Mar nunca faltó, porque los gobiernos tiránicos viven del pan y del circo, y eso también ha pasado en Cuba. La farándula de Hollywood es en parte responsable también de lo que ha pasado en Cuba, porque han entretenido, se han prestado al show de los comunistas, y yo creo que en este momento están reflexionando todos ellos acerca del papel que tienen que jugar. Bueno, muchas gracias, Ángel. Ángel Monagas, abogado, comunicador, analista y columnista de Caiga Quien Caiga. Muchas gracias, Ángel, por haber estado en nuestro programa. Gracias a ustedes y que sigan con esa labor desde la hermana República de Colombia, la bella. Tengo mucho tiempo que no voy a Cúcuta, pero cuando la conocí era una ciudad muy bella, y esperemos pues que Colombia recapacite, y que a pesar de los errores de los gobiernos democráticos es mucho peor ir a un camino distinto. Gracias a ustedes.